Hoy vamos a hablar de la mayordomía del dinero y su propósito en Dios. ¿Lo ven bien, verdad? La mayordomía del dinero y su propósito en Dios. Enfocados en crecer espiritualmente en Dios y ser generosos con el prójimo. Trato de resumir todo lo que ustedes hablaron hoy en la clase, en las diversas clases. Resumirlo en el enfoque. El enfoque es crecer. Crecer espiritualmente y ser generosos. Por eso es el propósito. La mayordomía del dinero y su propósito. En Lucas 12, 13 al 21, vamos a estar enfocados hoy. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento seguimos ante tu presencia y te doy las gracias por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes a enseñar la clase de hoy, que me des esa sabiduría, esa iluminación, que me ayudes a explicar, a transmitir, y te pido que todos los que están presentes puedan entender el mensaje de hoy a manera general de lo que hemos aprendido en las clases de hoy. En el nombre de Jesús te pido tu dirección y gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, hoy estuvieron hablando de la colecta de dinero. La colecta de dinero, que es la siguiente lámina. Okay. Hoy estuvieron hablando de esto, ¿no? La colecta de dinero en la Biblia. Y yo hoy pude resumir todo lo que ustedes vieron en una hora en esta lámina. Resumirlo en esta lámina. Entonces, cuando hablamos de la colecta, se habla que en la Biblia la dádiva del diezmo era obligatorio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era obligado traer el diezmo al pueblo de Israel, presentar el pueblo delante de Dios. En el Nuevo Testamento, la ofrenda es voluntaria. En el Nuevo Testamento ya no se habla del diezmo. En el Nuevo Testamento se habla de ofrenda voluntaria. Hay una diferencia. En el Antiguo Testamento era obligado. En el Nuevo Testamento, en la gracia, es de manera voluntaria. Dios se mueve de manera distinta en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba posado en la vida de las personas como tal. Pero en el Nuevo Testamento, ahora el Espíritu Santo está posado en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, ahora en amor, la ofrenda es de manera voluntaria. Ofrenda voluntaria, según cada quien haya prosperado, según prospera cada quien voluntariamente, da a la obra del Señor en el Nuevo Testamento. Pero quiero resaltar para qué servía el diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. El propósito, el segundo cuadro en la lámina, el propósito general era el sostenimiento de los líderes. Allá ustedes lo ven, líderes en rojito. ¿Por qué había que sostener a los líderes? Porque eran 12 tribus de Israel. Y de las 12 había una que era la tribu de Leví, los levitas. Y Dios había ordenado que los levitas no hicieran más nada, sino que sirvieran en el templo. Por lo tanto, no trabajaban la tierra.
Entonces, en el Antiguo Testamento, el diezmo, hay una parte del diezmo que se le daba a los levitas, porque no sembraban. Quienes sembraban y trabajaban la tierra era el resto de las 11 tribus. La tribu de los levitas se dedicaba solo a servir a Dios. Como no sembraban, había que ayudarlos. Entonces, en el Antiguo Testamento, el diezmo, pero en el Nuevo Testamento igual. Si el dinero que se recogía en la colecta era para el sostenimiento de los líderes. Pueden anotar si quieren o grabarlo. Se sostenían los líderes a tiempo completo, porque de eso se vivía. De eso se vive. Las iglesias hoy en día tienen una costumbre diversas. Hay iglesias que cuando llega un líder le dicen: usted puede ser pastor en la iglesia, pero va a trabajar a medio tiempo en la iglesia, y el otro medio tiempo usted busca un trabajo. Así hay iglesias. Hay otras iglesias que le dicen a sus líderes: no, usted va a trabajar en la iglesia donde lo estamos llamando a pastorear a tiempo completo, que nosotros nos encargamos de usted. Entonces, además del sostenimiento del templo, de ayudar a los líderes, se sostenía el templo. El templo bíblico del Antiguo Testamento se sostenía con las ofrendas. Había que comprar tela, había que coser, había que materiales, había que buscar oro, había que buscar bronce, había que buscar plata para la estructura del templo, para mantenimiento, todo eso. Entonces, además de ayudar a los líderes, el diezmo del Antiguo Testamento, y en la gracia se le llama ofrenda voluntaria, se usaba para sostener a los líderes que trabajaban en la obra a tiempo completo, y también para mantener el templo. Segundo, ahí está creo que escrito, templo. La tercera cosa para que se usaban las ofrendas era para ayudar a los pobres. Un pobre llegaba, un necesitado, y se ayudaba a los pobres. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se ayudaba a los pobres. Cuarto, los huérfanos. ¿Saben? Hay niños huérfanos. Y se utilizaban las ofrendas para ayudar a los huérfanos. Y quinto, se usaban para ayudar a las viudas. Pablo le dice a Timoteo: a las viudas que en verdad lo son. Ustedes al leer deben imaginarse por qué dice a las viudas que en verdad lo son. Porque hay viudas que en verdad no lo son. Sí, le estoy refiriendo que hay viudas que tienen hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Esas son viudas que en verdad no lo son. La Biblia dice: las viudas que tienen hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, que los mantengan. Esa es su responsabilidad. La viuda que tenga hijos, que los mantengan los hijos. Las viudas que en verdad lo son, es la viuda que nunca tuvo hijo. Es la viuda que si no tuvo hijo, no tuvo nieto ni bisnieto. Se le murió el marido. Esas son las viudas que en verdad lo son. Entonces, ¿qué hacía la Biblia? Ordenaba ayudar, mantener mensualmente, semanalmente a las viudas que en verdad lo son. Entonces, en resumen, el diezmo del Antiguo Testamento era obligado, ¿correcto? En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo en la gracia, se habla de ofrenda voluntaria según cada quien haya prosperado en su vida o en su corazón. Así hay que dar. ¿Para qué cosas se usaba? Líderes que trabajan en la obra del Señor. Segundo, sostenimiento del templo. Tercero, los pobres. Otro, huérfanos y viudas que en verdad lo son. Ese es el objetivo de las entradas que habían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hoy es igual. Se mantiene lo mismo. Se usan las finanzas para ayudar al liderazgo, para mantener el templo, para los huérfanos, para los pobres y para las viudas. O sea, el propósito y el objetivo se ha mantenido desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento hasta hoy. ¿Estamos claros, verdad? El tercer cuadro. Estoy repasando brevemente lo que ustedes escucharon hoy. En el tercer cuadro vemos algo allí que para administrar los recursos, la Biblia ordenaba, en el administrar esos recursos, no sé si lo pueden ver allá en rojito. ¿Qué dice allí? ¿En rojito? Dios decía: no pidan prestado. Ay, 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 ¿cómo, verdad? No pidan prestado. No pidan prestado. Pero dice el Señor, en la ley decía: pero si piden prestado,
Paguen a tiempo. ¿Cuántos les gusta pagar a tiempo? ¿Ah? Entonces, el Señor dice, mientras menos posible sea, no pidan prestado, pero si necesitan, pidan prestado, pero paguen a tiempo. Y Dios ordenaba a los que tenían que debían prestar al pobre que estaba necesitado. Porque si alguien está necesitado, usted está en el deber de prestarle. Entonces, vemos que la administración de los recursos, no pedir prestado. Si pedimos prestado, pagar rápido. La Biblia mandaba ahorrar, pero ustedes dirán, pero hoy, ¿quién puede ahorrar? Pero han habido momentos donde se ha podido ahorrar. Si usted tiene posibilidades de ahorrar, usted ahorra. ¿Por qué ahorra? Dios mandaba ahorrar, ¿para qué? Mandaba ahorrar porque si en el futuro se presentaba una necesidad, usted iba a tener. La Biblia mandaba ahorrar. Pero también la Biblia mandaba ahorrar no solo para su necesidad, sino para ayudar al que esté necesitado. El enfoque de ahorrar no es solo para usted, sino para que usted ayude al que está necesitado. Pero mayormente ahorramos para nosotros. Mayormente ahorramos para mi necesidad. Pero la Biblia exige, ahorra para tu necesidad, pero ahorra para el otro que esté necesitado. Entonces allí vemos la parte de ayudar, pagar, ahorrar y evitar las deudas. Pero ahí lo puse, evitar las deudas, ahorrar para evitar deudas, prevenir necesidades del futuro. Ser generosos con los demás. Aquí es ser generosos con los necesitados. Hablaron eso esta mañana, ¿no? Ser generoso. El que tiene es generoso, pero a veces el que tiene no es generoso. Y la Biblia manda al cristiano en el manejo del dinero, en el manejo de lo que recibe de parte de Dios, es para ser generoso. Si usted recibe dinero solo para su peculio, para su beneficio, pero usted no es generoso con los demás, usted no está haciendo nada. Simplemente usted está viviendo para usted mismo. Ahorita lo vamos a explicar en el principio general que enfoca el texto. Entonces, esta es la gran realidad. Y vemos en la figura, lo vemos claramente, para quien las colectas eran distribuidas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y hoy sacerdotes, líderes, que trabajan a tiempo completo en la obra, para mantenimiento del templo, para ayudar a los pobres, para ayudar a los huérfanos y para ayudar a las viudas. Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y hoy. Entonces, ¿para qué el dinero que damos en la iglesia? Para estos 5 propósitos. En la Biblia lo enfocaba en la ley, en la gracia se usaba de esta forma en el Nuevo Testamento y hoy también se utiliza de esta forma. Sí, sacerdotes, mantenimiento del templo, ayudar a los pobres, ayudar a los huérfanos y a las viudas. A veces no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el objetivo de la dádiva generosa de los cristianos en la obra de Dios es corta o es poca. En resumen, esto fue lo que ustedes hablaron hoy. En la clase arriba, en la clase aquí, en la clase de jóvenes, juveniles, esto fue lo que hablamos. Ahora, vamos a entrar a la parábola del rico insensato. Vamos a estudiar al rico insensato para evaluar si el rico insensato cumplía con los objetivos que mencioné anteriormente. Se los aprendió de memoria. ¿Para qué eran las colectas? Ayudar a los sacerdotes, arreglar el templo, los pobres, huérfanos y viudas. Vamos a ver si este señor, la Biblia lo llama rico insensato. Vamos a ver si el rico insensato, en los bienes que Dios le daba, él cumplía con eso. Ubíquense en Lucas 12, 13 al 21. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Allí está también escrito, pero es muy chiquito. Le dijo uno de la multitud: Maestro,
di a mi hermano que parta conmigo la, ¿qué? La herencia. Mas él le dijo, ¿quién es él? ¿Quién es él? El maestro, Jesús. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Fíjense su mente en la palabra partidor que utilizó allí el hombre, que parta conmigo, y la que usó Jesús, partidor. Porque cuando hablamos de que parta o partidor, está hablando de que el significado de la palabra está hablando de partes iguales. Cuando yo digo parte, ¿ha escuchado usted el dicho que dice partir la cochina? Eso nada más lo sabemos nosotros los venezolanos. Usted dice en otro país, vamos a partir la cochina. Ahí nadie la va a entender nada. Pero cuando uno dice partir la cochina, ya sabe que vamos a partir. Pero es uno y uno, uno y uno, uno y uno. Partes iguales. Eso es lo que estaba pidiendo él. Partes iguales. Verso 15. Y le dijo, mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y allí entró entonces en el 16 con una parábola. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hasta ahí. Verso 20. Interviene el otro personaje. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ok, ya leímos el texto. En esta parábola vemos que Jesús narra o advierte contra la codicia tras pedirle que medie su herencia, así dice el texto. Y Jesús enseña que la vida no consiste en la abundancia de bienes, ilustrándolo con un hombre que acumula riquezas y planea después a descansar, pero muere esa misma noche siendo llamado necio por no ser rico para con Dios. Ahí está la clave. Personas que son necias, pero que no son ricos para con Dios. Así que nosotros hoy vamos a aprender si somos ricos para con Dios o si somos necios. Vamos a aprender de acuerdo a cómo estamos actuando. Jesús nos advierte contra la avaricia en el texto. Cuando hablamos aquí de avaricia, no quiere decir que la avaricia solo la tienen los que son ricos. También los pobres pueden sufrir de avaricia. También si tenemos poco, podemos sufrir de avaricia. Así que la palabra avaricia no solo se aplica al rico que tiene y quiere más, sino a que hay pobres que sufren también de lo que es la avaricia. Entonces, el personaje central de la historia había dedicado su vida para acumular dinero. Ya no le cabía más en el granero, no cabía más, y hizo otros graneros. Y Dios le avisó, bueno, te toca morir esta noche, vas a morir. Todo tu dinero que tenías, ¿de quién será? ¿De quién será? Entonces vemos, este es el texto, allá vemos al hombre haciendo graneros porque le iba bien en su cosecha y le fue mejor y quiso tener más e hizo sus graneros. Entonces en la siguiente lámina vemos la distribución del texto que hemos leído. Vemos una advertencia.
¿Cuál es la advertencia allá arriba? Jesús alerta sobre la avaricia y destaca que las pasiones materiales no garantizan la verdadera vida. Ahí está escrito. La avaricia es por tener, y que las posesiones materiales no garantizan la verdadera vida. Ahora lo que nosotros vamos a examinar es, como la chica, nosotros o la gente hoy está preocupada y está siendo afectada por esa advertencia que da en el versículo 13 al versículo 15, donde le advierte sobre la avaricia, porque el verso 15 resalta que mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Vamos a examinar el Evangelio, vamos a examinar las iglesias, vamos a evaluarnos cuál es el enfoque cristiano hoy en día, el enfoque de la gente hoy en día en su forma de pensar. El enfoque es la abundancia de bienes materiales. Aquí entra lo que se llama la prosperidad. La gente está enfocada en tener dinero, y todo el mundo trabaja. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura, sí es cierto. Pero trabaja para lo necesario para vivir. Pero el ser humano no quiere trabajar para lo necesario para vivir. El ser humano quiere trabajar es para tener más, para tener abundancia. Ahora, no es malo tener abundancia, correcto, no es malo tener abundancia. Pero si tú tienes abundancia, cumple con el propósito. Te vas a sustentar tú, te sustentas tú, y aprendieron en la clase y en el repaso de hoy que Dios te da bienes materiales, sea poco, sea medio o sea mucho, para ser generoso. La pregunta es, ¿estás tú siendo generoso con lo que estás recibiendo de parte de Dios? ¿Estás siendo tú generoso con tu bono de guerra económica? Tú recibimos el bono, no, yo todavía no tengo la edad. Recibe el bono de guerra económica y vas y lo gastas todito en tu persona. La pregunta es, ¿en algo estás siendo generoso en compartir para los objetivos planteados en la Biblia, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, que eran ayudar a los líderes, mantenimiento del templo, pobres, huérfanos y viudas? La pregunta que habla de lo que es la mayordomía de los bienes materiales es que está bien que nosotros trabajemos en función de nosotros, de pensar en nosotros, pero la Biblia nos manda a ser generosos, y la generosidad consiste en cumplir los objetivos de que Dios manda, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Entonces, es una advertencia: cuidado con la avaricia. Cuídate de ser avaricioso, el deseo de tener más. Ahora, ¿será que una persona que tiene un bolívar mensual puede sufrir de avaricia? Claro, ese bolívar es mío, yo no lo comparto con nadie y es mío y lo quiero para mí, es mío. El problema del texto es que la avaricia de este hombre, él le estaba yendo bien. El texto nos enseña que le estaba yendo muy bien. Le estaba yendo muy bien y le fue mucho mejor. Y sufría de eso, lo que era avaricia. En la historia del texto vemos que el hermano le está pidiendo a Jesús que parta. Yo quiero que mi hermano se quede con la mitad y yo con la mitad. Recuerden que la ley mandaba que el mayor recibía doble. El hijo mayor recibía el doble y los menores recibían menos. Tenía avaricia el menor, porque el que estaba haciéndole esta petición a Jesús era el menor. ¿Y qué le estaba pidiendo? Él no aceptaba lo que decía la ley, que el doble era para el hijo mayor y lo demás era para él. Él quería que Jesús obligara a ese hombre a partir por la mitad, los dos partes iguales. Y Jesús le dijo: Dios no me ha puesto a mí como partidor. Y ahí le lanza la enseñanza: cuídense de la avaricia, porque es el problema que hay hoy en día. ¿Por qué suceden los pleitos entre hermanos?
¿Por qué suceden los pleitos en la familia? ¿Por qué suceden los problemas en los trabajos? Por la avaricia, porque unos quieren tener más que otros. En los gobiernos, ¿por qué hay los problemas entre los líderes políticos? ¿Por qué existe ese problema? Por la avaricia, porque unos quieren tener más que otros y entonces traicionan unos a otros, se traicionan por el problema de la avaricia. Entonces lanza la parábola del 16 al 19, ya la dominamos. El hombre rico tenía una gran cosecha y dice que derriba sus graneros, pues ya no le cabían, tenían los graneros, los derriba y hace unos graneros más grandes y él planifica su jubilación, porque cuando me jubile voy a tener cómo vivir tranquilamente. Planifica su jubilación sin pensar que Dios entonces le dice: necio, hoy vienen a pedir tu alma, hoy vienes a morir. Si examinamos el texto, en el versículo 13 al 15 habla Jesús. Habla de la relación de Jesús con el hombre que estaba pidiendo que parta el dinero. Pero entonces en la parábola ejemplifica o ilustra con un hombre rico. Pero luego de los versículos 20 al 21 interviene Dios. Es interesante en el texto que del 13 al 15 sale Jesucristo, pero luego aparece la autoridad de Dios como prominencia. Dios entonces es el que llama necio al hombre que le está pidiendo que parta los bienes. Es Dios quien nos llama necios cuando nosotros queremos tener más dinero para nosotros mismos, para satisfacer nuestras necesidades y no ser generosos ni ayudar a los demás. O sea, en el texto Dios nos dice: necio. Y eso lo dice el texto. No vayan a decir que el pastor me esté llamando necio. No, el texto dice necios. Eso lo llama necio. Entonces, en el 20 y 21, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Era generoso este hombre en el texto? No. Estaba acumulando para él. ¿Ustedes creen que al morir y llegar delante de Dios, este hombre iba a ser recompensado por ser generoso? Cuando los bienes materiales que Dios nos da en la tierra es para que tú satisfagas tus necesidades personales. Pero en la Biblia, tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Biblia manda al creyente a ser generoso voluntariamente. Debemos estar claros en eso, y siempre enfatizo en eso. No es obligado, no es una obligación como el Antiguo Testamento que hablaba del diezmo, el 10%. No, en la gracia se habla de una ofrenda que las personas daban al pueblo, daban para beneficios de la obra de Dios. Era una ofrenda generosa según cada quien haya prosperado. Y si vamos al análisis de ofrenda y en contraste con diezmo, la ofrenda en la gracia era superior al diezmo. Repito, la ofrenda en la gracia era superior al diezmo. Hoy en día la gente saca cuenta: me gané 100 bolívares, 10 bolívares. Me gané 1000 bolívares, 100 bolívares. Me gané 2200 bolívares. La gente saca cuenta hoy, llaman eso dan diezmos hoy en día. Y la gente los trae a la iglesia, uno no les dice: no, mira que eso no es para hoy, ¿oíste? No des nada. No, lo tomamos y tomamos que es una ofrenda. Pero en la gracia, en la dádiva de las personas era superior al diezmo, daban más. Entonces este hombre no había sido generoso nada. Este hombre avaricioso. Si somos avariciosos, entonces somos necios. ¿Cómo sabemos que somos necios? Cuando suplimos nuestros bienes personales y nunca somos generosos con los demás. ¿Cómo sabemos que somos necios? Cuando nos satisfacemos a nosotros mismos y nunca ayudamos a nadie. Cuando no somos generosos en ayudar a las viudas, a los huérfanos, ¿y a quién más? A los pobres. Manutención del templo y ayuda a los líderes. La Biblia lo manda, que los cristianos deben apoyar la obra del Señor. Entonces vemos tres cosas. Advertencia: cuidado con la avaricia, iglesia. El deseo de tener. Pero es una enfermedad, la avaricia es una enfermedad. Dirían unos por allí, es un espíritu. Sí, Señor, por la razón de que el problema de la avaricia se nos presenta y nos ataca a todos.
Porque todos nosotros trabajamos para nosotros tener. ¿Usted trabaja para usted tener? ¿O usted trabaja para los demás? Debería. Pero no, todo el mundo trabaja para uno. Todo el mundo trabaja para sí mismo, para la familia. No es malo que usted trabaje para su familia, no es malo, es bueno. Pero la Biblia dice, debe ser generoso también con los demás. El objetivo de Dios bendecirte, el objetivo de Dios prosperarte, el objetivo de Dios hacer crecer tus finanzas, es para que tú percibas de que no solo debes beneficiarte tú, sino que también tú debes ofrendar en la obra de Dios para cumplir con los 5 propósitos que la Biblia utilizaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces hay que ser generoso. Por eso vamos a evaluar a este señor. Este señor no pasó la prueba. Este señor no fue generoso. Más bien derribó sus graneros porque tenía, y quería ser uno más grande porque quería más. Pero en ninguna parte fue generoso, en ninguna parte apoyó a los demás, en ninguna parte se vio ese interés de ayudar al Señor, de crecer en la obra del Señor. Entonces lo llama necio al hombre que muere esa noche, dejando todo atrás. La enseñanza principal es acumular tesoros en el cielo, acumulen tesoros en el cielo y ser ricos para con Dios. Lo dice el último versículo. Acumular tesoros en el cielo, aunque el texto no lo dice, porque si leemos el texto dice, así que el que hace para sí tesoros, no es rico para con Dios. No dice literalmente sean ricos para con Dios o acumulen tesoros en el cielo, pero es un contraste. El contraste es, dejen el afán y la preocupación por acumular riquezas en la tierra. Dediquen tiempo en hacer tesoros para con Dios, tesoros de crecimiento espiritual, y esos tesoros van creciendo cuando somos generosos. La palabra generoso es dar al necesitado, dar sin mirar a quién, dar sin mirar a la persona. Entonces, la siguiente es, vemos allí un resumen. Y la enseñanza es enfocarse en lo espiritual y ser generosos. En lugar de vivir solo para hacer tesoros, o vivir solo para acumular tesoros o riquezas terrenales. Si vemos allá a Jesús, gentes enfocadas en Dios para hacer tesoros en el cielo. Vemos aquí gente buscando a Jesús, el reino de Dios, gente enfocada en el cielo. Gentes colaborando y sirviendo a los demás, gente dando a otros, siendo generosos. El pasaje, la Biblia, nos manda a crecer espiritualmente, a crecer en el Señor, a hacer tesoros espirituales y ser generosos. Por eso es que todo lo que hemos hablado, lo que ustedes hablaron en la clase, de las dádivas, del dinero, Dios te provee para que seas generoso, Dios te multiplica para que seas generoso, Dios invierte y Dios bendice tu negocio para que seas generoso. Todo lo que Dios hace es para que tú seas generoso. Pero mayormente somos como este hombre rico insensato. Dios nos prospera y somos generosos con nosotros mismos y nos beneficiamos a nosotros mismos y pensamos en nosotros mismos, pero no somos generosos para con los demás. Si tenemos el Espíritu Santo debe obrar en la vida de todos para que todos sean generosos con los demás y cumplamos los 5 propósitos que Dios nos manda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El dar es algo de Dios, el ser generoso es algo de Dios. En el libro de Hechos encontramos que se colectaban ofrendas para los pobres, se recogían ofrendas para los pobres. Entonces la idea es ser generoso. Dios no nos va a recompensar por la acumulación de bienes materiales que hayamos tenido en esta vida. No nos va a beneficiar por lo que tú hayas beneficiado a tu familia o a ti mismo. Dios observa es que seamos generosos con los demás. Ese es el manejo de lo que es la economía. ¿Y cuál viene a ser la clave de todo lo que dice este pasaje? Adelante, mi hermano.
Para entender la parábola, ya dijimos el versículo 15 es la clave. Mirad, guardaos de la avaricia. Yo creo que avaricia, en algún momento todos hemos sufrido de avaricia en el deseo de tener. Y Dios nos advierte, tengamos cuidado con la avaricia. Porque cuando yo pienso en mí mismo, mi propia familia, y no pienso en los demás, estoy siendo avaricioso. Y la Biblia ordena, piensa en tu familia, piensa en ti, pero piensa en los demás. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa a ti mismo? Que lo que tú quieres para ti, lo debes desear para tu prójimo. Ahí se resume todo, toda la ley. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ama a tu vecino, ama a tu cercano, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, comparte con el necesitado. Cuando hablamos la palabra prójimo, se está refiriendo al más cercano. Esa es la palabra prójimo, el más cercano. Cualquier persona que esté más cercana, que esté necesitada, ayúdalo. Vas por la calle y tienes cercano a un indigente, ayúdalo. Vas por la calle y tienes cerca a un niño de la calle y tienes, ayúdalo. Vas por la calle y ves a una mujer pidiendo comida y está cercana a ti, ayúdala. Si Dios te ha prosperado, si Dios te ha bendecido, si Dios ha bendecido tus bienes materiales, es para ayudar a los demás. Es para que sirvamos a los demás. Entonces, cuidado de la avaricia. La vida no consiste en los bienes que uno posee. Jesús dice esto al hombre que le pide que fuera mediador entre él y su hermano. Ya les expliqué esa parte de los tiempos antiguos, que el mayor recibía el doble, el menor recibía menos parte, el menor lo que quería era en su avaricia, yo no quiero recibir menos, yo quiero recibir igual que él, que el mayor, él igual, yo igual, mitad y mitad, parte. Porque la ley ordenaba que el mayor recibía más por ser el mayor como tal, por ser el mayor. Jesús dice, yo no voy a resolver esa disputa en el asunto. Jesús le dice que que lo que él tenía era una avaricia como tal. Entonces, la siguiente lámina, el punto de vista de la parábola es doble. Allí vemos dos cosas. La primera cosa, primero, no debemos dedicar nuestras vidas a acumular riqueza. En el texto habla de la avaricia. Si tú acumulas o ahorras, hablamos del ahorrar, si acumulas y ahorras, es para tu beneficio, pero también para que compartas con el que tiene necesidad. Mayormente el humano no comparte con el que tiene necesidad. Mayormente el cristiano no comparte con el que tiene necesidad. Mayormente compartimos con nosotros mismos. Mayormente nos beneficiamos a nosotros mismos. Mayormente nosotros pensamos en nuestros propios seres cercanos, o sea, nuestra familia. Tenemos ese sistema de que yo trabajo para mi familia, esposa e hijos. Tenemos ese sistema mental, pero la Biblia va más allá. Tu trabajo debe ser para manutención de tu familia, pero también para ayudar a los necesitados. ¿Para qué puso Dios a la iglesia sobre la tierra? A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dijo Jesús. ¿Por qué a los pobres siempre los tendréis entre vosotros? Para que nosotros les ayudemos. Eso nos lo manda el Señor. En Eclesiastés dice, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eclesiastés 2:18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Oye, tú te esfuerzas por conseguir algo, ¿y qué sabes tú si ese día te va? ¿A quién le queda? ¿A quién le quedan tus bienes materiales? Mayormente a los hijos. Y después los hijos quedan bravos. ¿Por qué? Porque son varios y empiezan a pelear por esas vaquitas, por ese ganado, y quedan bravos todos porque están peleando el partir. La avaricia. Y esto lo vemos en Eclesiastés, dice lo mismo, Eclesiastés 2:18. Nos enseña eso. Entonces hay que tener cuidado. La segunda dice,
El punto es que no somos bendecidos por Dios por acumular nuestras riquezas para nosotros mismos. Dios no, si tú piensas en ti mismo y si tú acumulas riquezas para ti mismo, no somos bendecidos por eso. La Biblia dice que Dios bendice al que recibe para él mismo. ¿Ah? La Biblia dice, Dios bendice al dador bravo. Dios bendice al dador alegre. Porque se puede dar el caso que usted da, pero da bravo. ¿Por qué da bravo? Porque no quiere. A veces hay gente que da no alegre, da es porque te está pidiendo y una colaboración y entonces doy, pero no quiero, pero lo doy para que vean que di. Correcto. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios no nos bendice por acumular riquezas para nosotros. Dios nos bendice cuando pensamos en ayudar a los demás y en ser generosos. Entonces, concluimos que debemos cuidarnos de la avaricia por las cosas de este mundo. Eso nos enseña el texto. Vamos a cuidarnos de la avaricia. Nuestro valor se encuentra en tener a Cristo y dar al prójimo. La iglesia fue establecida para eso, para ayudar al prójimo. La iglesia del Señor. No debemos enfocarnos en acumular más bienes materiales. Es la tercera opción. Y debemos crecer mucho más espiritualmente en las cosas de Dios. La pregunta es, ¿buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas? Se lo saben de memoria, no lo sabemos de memoria, pero lo aplicamos. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero no es así, mayormente buscamos las demás cosas primero y después por añadidura buscamos el reino de Dios. Es al revés. Buscamos a Dios, vengo el domingo, me congrego, ya cumplí. Pero en la semana a trabajar, porque necesitamos real. El dinero es un problema, ¿oyó? Y la gente está esperando algo. Y eso es avaricia. ¿Qué están esperando la gente el 1 de mayo? Todos los maestros, todos los trabajadores de la alcaldía, todos los trabajadores de la calle, todo el mundo está esperando lo que el hombre va a decir el 1 de mayo. Porque todo el mundo está esperando. Entonces eso es avaricia. Lamentablemente nosotros como evangélicos caemos en el sistema mundanal de, vean, si aumentan el 1 de mayo, si lo dejan igual, la Biblia dice, no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo los veo a todos ustedes y no los veo flacos. Yo a todos los veo y los veo cada día gorditos. Claro, porque Dios les provee. Así sean 130 bolívares mensual. Entonces, ¿por qué el afán de que el 1 todo el mundo va a ver prendido el televisor esperando esa cadena nacional? La vida, recuerden, la vida no consiste en bienes de este mundo. La vida no consiste en bienes de este mundo. La vida consiste en que hagamos tesoros en el cielo. La vida consiste en que busquemos a Dios. Porque nos morimos y todo eso se queda. Todo lo material se queda. ¿Quién lo va a disfrutar después? Usted no se va a dar ni cuenta de quién lo va a disfrutar. Usted lo que va a recibir es por los tesoros que usted ya ha hecho para con Dios. Ese es el que es rico verdaderamente. El que hace tesoros para con Dios. Y es lo que quiso enseñar aquí el autor. Vean, vamos a preocuparnos por atesorar. Yo no tengo un ejemplo aquí. Preocupémonos por atesorar
La familia y los hijos para Dios. Nosotros, ustedes, estamos atesorando la familia y los hijos para Dios. Yo les voy a decir algo. Mayormente no estamos atesorando a la familia y los hijos para Dios. Porque mayormente tenemos iglesias llenas de padres sin hijos. Tenemos iglesias llenas de adultos y los hijos no vienen con ustedes. Entonces no estamos atesorando para nuestros hijos. Tenemos padres que vienen a la iglesia y los hijos son inconversos. No están atesorando para sus hijos. Tenemos padres que traían a sus hijos a la iglesia cuando eran chiquiticos. Y ustedes los veían en las escuelas bíblicas vacacionales. Y los veían corriendo por todo eso. Y los veían como niños. Cuando ya cumplen 13, 14, 15 años, no vienen más. ¿Qué ha pasado como padres que no han sabido atesorar lo espiritual en sus hijos, en sembrar la palabra de Dios en sus hijos? Veo padres en la iglesia. ¿Y dónde están sus hijos? Y eso es lo que el Señor dice. Vamos a atesorar, no riquezas. Vamos a atesorar familias para Cristo. Vamos a atesorar hijos para Cristo. Y yo lo he dicho, ustedes deben conocer mi forma de pensar. Y ustedes deben saber que siempre que predico, cuando tengo oportunidad, les hablo y les digo, hermanos, preocúpense por sus hijos. Porque uno ve a veces cuando llega el día de la muerte y se murió el adulto, y cuando ve los hijos, no siguen en el Señor. Entonces, ¿qué está pasando? No, pastor, lo que pasa es que yo lo traía como chiquitos, pero cuando cumplió 17 años, él tomó su propia decisión. Esa es la respuesta que da cada quien. Cuando cumplió 17 años, tomó su propia decisión. No debe ser así. Instruye al niño en su camino y cuando sea adulto no se apartará. Si usted siembra bien la palabra y usted le da ejemplo al hijo y usted le siembra bien en el corazón la palabra de Dios a sus hijos y sus hijos creen en el Señor, van a permanecer en el Señor hasta que Cristo venga. Entonces siempre me preocupa, y lo puse como aplicativo, porque siempre me preocupa en ver a los papás aquí en la iglesia y no veo a sus hijos. Y lo que atesoramos es, para los hijos es, ¿quieres un celular nuevo? Sí. ¿Quieres ropa nueva? Sí. ¿Quieres una moto? Sí. ¿Quieres una bicicleta? Sí. ¿Cumpliste años? Sí. 7 tortas. ¿Cumpliste años? Sí. Muchos regalos. Fiestas. Celebraciones. ¿Qué le estamos sembrando a nuestros hijos? Lo material. Y si viene Cristo, se va usted con Cristo y se quedan sus hijos en la tierra. Entonces vamos a preocuparnos más por nuestros hijos. Ocupémonos de nuestras almas. Llenemos nuestras vidas de la presencia de Dios. Busquemos glorificar a Dios con todo. Usemos los recursos que Él nos da para extender el reino de Dios. Cuando hablamos de extender el reino de Dios, mucha gente dice, hay avivamiento cuando se hace un evento grande. Hay avivamiento. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Dígame un cantante famoso. Marco Witt, pero ya está viejo, ¿no? Marco Witt. Alex Campos. Marco Witt, Alex Campos. Dígame otro. Jesús Adrián Romero. ¿Quién? Miel San Marco. Bueno, eso no lo conozco yo. Vean, nosotros podemos hacer un evento si queremos. Con esos 4 cantantes. Y eso lo hacemos con el recurso de todos ustedes. Y lo podemos hacer. Pero eso no es avivamiento. ¿Me está entendiendo, verdad? Eso no es avivamiento. Romanos 8:18 dice, hablando de la gloria venidera, si pues haber resucitado con Cristo, perdón, más arriba, me perdí aquí. Por tanto, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no es comparable con la gloria venidera. Okay, la gloria venidera es mejor. Mejor es el día que uno parta al día que estar aquí en la tierra. Eso está en Romanos 8:18. En Colosenses 3:1-4 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Pero
nosotros hacemos lo al revés. Buscamos las cosas de la tierra, ponemos la mira en las cosas de la tierra y no buscamos las cosas del cielo. Y eso lo enseñamos, lo predicamos, lo repetimos siempre, pero siempre hacemos igual. Nos afanamos por la vida. Y hoy podemos partir jóvenes de 40 años, de 50, de 60. No te estoy diciendo que no trabaje, porque el que no trabaje es quien no coma, estamos claros. La Biblia nos manda a trabajar para suplir las necesidades de la familia, porque quien no provee para su propia familia, ¿cómo va a proveer para Dios? Algo así dice la Biblia, ¿no? Entonces, trabaje para usted, pero la Biblia ordena ser generoso, sea generoso. Es el objetivo de las finanzas. Si Dios te da, comparte con tu familia y comparte con las necesidades de todas las personas. Así que, amada iglesia, quise darle el enfoque de crecer espiritualmente, es lo importante en Dios, y ser generosos con el prójimo es lo importante a la hora de manejar la finanza. Y les dije, vamos a evaluar al hombre rico si pasó la prueba, si él se enfocó en crecer espiritualmente o si él se enfocó en ser generosos con el prójimo. ¿Aprobó o no aprobó? No aprobó, porque el objetivo es mejorar la relación con Dios. El objetivo es ser generosos con los demás, que es todo lo que nosotros hemos hablado en el día de hoy. Eso es lo que Dios quiere, amada iglesia, que nosotros, y resalto, mi preocupación es la salvación de nuestros hijos. Resalto porque el mayor tesoro que Dios nos ha dado son los hijos y los nietos. Y cada vez que predico siempre enseño lo mismo. Me preocupan los hijos, me preocupan los nietos de ustedes, me preocupan. Porque uno ve las redes sociales y ve cómo nuestros propios hijos y los propios nietos andan en las cosas del mundo. Y los padres vienen a la iglesia, pero ni siquiera le decimos a los hijos, vamos a la iglesia hoy, vente, vístete, vamos a congregarnos, vamos a buscar a Dios. Tenemos hijos perdiéndose y padres salvándose. Y eso no es lo correcto. La idea es que de generación a generación la familia sea salva.